Allí vamos a poner unos horarios y usted automáticamente se puede inscribir si necesita una consejería o una fonovisita, y de esa manera vamos creciendo en excelencia y vamos creciendo en orden. ¿Cuántos dicen amén acá? Ya saben, el martes tenemos pozo de oración, 5 de la mañana a través del Facebook Live. Estamos allí en ese tiempo orando fuertemente, y de martes a viernes a las 9:30 estamos en el Descansando en Dios. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes se conectan, y a los que todavía no se conectan, no tienen la disciplina, conéctense en el Descansando en Dios, porque de verdad es un tiempo poderoso y Dios nos está hablando cosas muy importantes. Y quiero empezar con la palabra en el libro de Jueces, capítulo 6. Acompáñenme, por favor. Qué tremendo. Hace 8 días estábamos tocando esta palabra. Quiero enlazar algunas cosas. Y hace 8 días estábamos tocando esta palabra y ministraba a la iglesia de que se venían tiempos difíciles para nuestra nación. ¿Cuántos saben eso? Eso fue apenas hace 8 días, ¿no? Eso es lo tremendo de ser profeta, porque esta semana ha sido terrible. Cali ha sido, ustedes saben, las situaciones que se han manifestado en Cali. Y comenzamos a hablar acerca de cómo vino pobreza, y yo quiero que usted lea allí Jueces 6. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Jueces 6:1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subraya esa palabra, subían los madianitas y los amalecitas. ¿Los qué? Los amalecitas. Y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos. ¿Qué destruían? Los frutos. ¿Será que si Steven tiene una microempresa, invierte en un negocio, en un pequeño negocio, para vender, qué sé yo, camisetas, ropa, eso que él está haciendo, ¿es fruto o no es fruto? Y si viene alguien y le daña eso, ¿le está dañando el fruto o no le está dañando el fruto? ¿Sí? Antonio, si alguien llega y va por tu casa, allá donde tú vives, y alguien lanza una piedra grande y daña tu carro, ¿ese carro no es fruto de tu trabajo? Es fruto de tu trabajo, ¿verdad? O sea, hay cosas que Dios nos ha entregado a todos que son fruto del trabajo y de la bendición de Dios. Y mira qué tremendo que ese espíritu de Amalek se levantó junto con el de Madián. ¿Para qué? Para destruir, ¿qué cosa? Los frutos. Esta semana, ¿qué pasó? Mayoritariamente en el suroccidente colombiano, muchas personas han perdido el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo, el patrimonio de su vida. Hablábamos con una amiga de Carolina, que Carolina pastorea, ya fue compañera de trabajo hace muchos años de Carolina. Y miren, le voy a contar esta historia. Ellos sufrieron por ese odio, porque aquí vamos a hablar, por ese odio que muchas veces hay en el corazón de la gente. Secuestraron a su padre. Ellos eran una familia pobre que quiso levantarse, quiso echar para adelante, quiso trabajar, y comenzaron a trabajar. Es una familia trabajadora y camelladora como pocas que conozco, y sencillas, normales. Y ellos comenzaron a trabajar con una empresa de estos zapatos Croc, de estos Evacol, perdón. Comenzaron a vender zapatos. Eso es un producto de bajo costo, eso tampoco es para hacerse millonario. Y comenzaron a trabajar, a colocar 2 puesticos pequeños. Y el trabajo de su papá, el patrimonio de su papá, el patrimonio de su mamá, el de ella, lo colocaron allí, y se levantaron unas personas a extorsionarlo. Secuestraron a su padre,
cuando secuestran a su padre, le piden secuestran a su hermano, al hermano de esta mujer, lo secuestran, el papá, ellos se endeudan, hacen todo lo que tengan que hacer por pagar la recompensa, le piden al papá que entregue la recompensa. Cuando el papá va a entregar la recompensa, lo secuestran también, y un par de días después se encuentran los restos del cuerpo tirados en una montaña. Esta familia lo pierde todo. Obviamente no solamente es lo económico, lo material, sino es la familia. Imagínense uno perder a un papá y un hermano de esa manera. Y con lo poco que queda, o sea, ellos salen, les toca que salir de la ciudad por un tiempo, después vuelven. Y todo el esfuerzo, el ahorro, ellos vendieron todo lo que tenían para concentrarlo simplemente en alquilar un pequeño local, en comprar un pequeño local. Eso era todo, no tenían más. Y lo invirtieron allí para que ese pequeño local se lo pudieran alquilar a de uno. ¿Cuántos conocen de uno? Era lo único que tenían. Y qué triste que hablen con la pastora en esta semana y es un local pequeño, eso no tiene más de 200 metros cuadrados, eso no, o sea, el local con todas las instalaciones. Y claro, ustedes saben lo que pasa en esta semana, la gente enceguecida por el odio, ¿sí? No se ponen a dimensionar, a pensar bien las cosas y entran contra el local, lo destruyen, se le roban el cobre, o sea, todo, eso quedó vuelto nada, el techo nada, la puerta nada, el patrimonio de toda una vida, de una familia, por personas, como dice aquí, influenciadas por un espíritu que buscan destruir el fruto del trabajo de la gente. Esa mujer llamaba a mi esposa y le decía: no es justo, no es justo. Ahora pues de uno, porque los almacenes, muchos almacenes, así sean marcas nacionales o internacionales, alquilan locales, no necesariamente la propiedad les dice: usted, o sea, o me arregla el local o cancelamos. Yo le dice: no, pues cancelemos porque las pérdidas son millonarias. Y yo veo, y cuando yo oigo eso, escucho eso y veo muchos otros casos, yo digo: tremendo, ahí está en la palabra. Se levantaban los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y los atacaban, y acampando contra ellos destruían, ¿qué cosa? Los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban ¿qué? Comer. Mira la influencia del espíritu de Amalek. Hablaba esta semana también con personas que no sé si te ha pasado a ti o le ha pasado a personas que están conectados. Me dicen: pastor, fui a hacer mercado pero no pude. ¿Cuánto les pasó? Ya se acabó, se están acabando las cosas. ¿Qué es eso? Desabastecimiento que se va generando. Y yo te digo, no es justo. No es justo. Dice la palabra que no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y dice: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra. ¿Para qué? Devastarla. Como iglesia, como pueblo de Dios, no podemos permitir la devastación de la tierra. Tú no puedes permitir la devastación de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? No podemos permitir la devastación de nuestra nación. Y dice el versículo 6 de Jueces 6: porque de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron ¿a quién? A Jehová. Lo que decía la pastora es muy cierto. Son tiempos donde verdaderamente necesitamos clamar a Dios, pero no solamente clamar. O sea, cuando se habla del clamor, es claro, es una intención espiritual que hacemos delante de Dios, pero también es una intención natural, es decir, necesitamos predicar a la gente. Estamos viviendo tiempos muy complejos donde las personas necesitan escuchar la voz de Dios en sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? Esta semana, yo el viernes estaba atendiendo una consejería, vine aquí a la casa, y cuando estaba llegando me llamó una persona de otra ciudad
Yo pensé que se había muerto. Yo no sé, o sea, me llamó acongojada, atribulada, llorando. Yo le decía, cálmate, ¿qué es lo que te pasa? Me decía, pastor, yo siento una opresión, siento miedo, siento pánico, estoy viendo esto. Y esta coyuntura que está viviendo es la oportunidad perfecta para que todos juntos podamos compartir de las buenas nuevas de salvación, compartir la palabra, servir a otros, bendecir a otros. Por eso lo del banco de alimentos. Esa es la oportunidad donde la gente puede conocer la iglesia del Señor, y que es la iglesia contagiosa de amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quiero darte una lectura espiritual, una radiografía espiritual de algo que, un tema, o sea, un punto que lo fui desarrollando, compartí algo en esta semana, pero hubo algo que me llamó la atención. Esta semana hemos estado hablando, descansando en Dios, acerca del espíritu de Amalek. Y para eso quiero que me acompañes, por favor, al libro de Éxodo capítulo 12, capítulo 17, por favor. Éxodo 17, versículo 8. Si usted lo tiene allí, me dice amén, por favor. Éxodo 17, 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Esta es la primera guerra que tiene el pueblo de Israel contra Amalek. Jueces 6, cuando estamos hablando del escenario, eran los madianitas y los amalecitas los que traían pobreza, ruina, devastación al pueblo, los que destruían los frutos de la tierra. Pero me llama la atención, en un tiempo de oración, Dios me habla algo que de verdad es tremendo, y comienzo ya a predicar sobre Amalek esta semana en los descansando. Y Dios me dice que vaya, y quiero que usted me acompañe a esa palabra, que vaya al libro de Génesis 27, 41. La idea de hoy, de esta mañana, es que usted entienda el contexto espiritual de muchas cosas que están sucediendo en la nación, cuál es la raíz y cómo nosotros podemos ser parte de la solución atacando el problema de raíz. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Génesis 27, 41. Escúcheme bien. Se está hablando allí de Esaú. ¿Quién era Esaú? Esaú era el hermano de Jacob. Esaú y Jacob eran hermanos. Esaú era el primogénito. Su padre era Isaac. Su abuelo era Abraham. Y dice la palabra en Génesis 27, 41: y aborreció Esaú a Jacob. Es decir, Esaú, el hermano mayor, está aborreciendo a su hermano menor, que se llama ¿cómo? Jacob. Y dice: por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué fue lo que dijo este varón? Yo mataré a mi hermano Jacob. Había un resentimiento en el corazón de Esaú. La razón de ese resentimiento era que su padre Isaac lo había bendecido con la primogenitura. Pero recuerde que Esaú, en Génesis 25 usted encuentra eso, había vendido su primogenitura.
Se la había vendido, se la había traspasado a Jacob. Y cuando él se da cuenta de que Jacob recibe la bendición de su padre, la primogenitura de su padre, dice allí el versículo que estamos leyendo, el versículo 41, que aborreció a su hermano por esa bendición y declaró y soltó un decreto de muerte. Dijo: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Comenzó a llenarse el corazón de Esaú de odio. ¿De qué cosa? De odio. Y es, mira, como cristianos, como hombres y mujeres que sabemos que la palabra de Dios es nuestra guía. ¿Para cuánto la palabra de Dios es nuestra guía? No podemos permitir, porque ese no fue el mensaje de Jesús, que nos odiemos los unos a los otros. ¿Es así o no es así? Independientemente de la diferencia política, independientemente de la diferencia de raza, independientemente de la diferencia de estrato social, si tú y yo somos hijos de Dios, no podemos albergar odio ni propagar una teología y un discurso de odio contra nadie. ¿Cuántos dicen amén acá? Porque es el odio precisamente. Claro, usted me dirá: pastor, pero es que hay problemas en diferentes cosas. Claro, hay problemas estructurales, yo sé, y créame que yo lo sé, con autoridad lo sé. No porque me lo dijeron, porque yo también participé en cosas de gobierno. Yo lo sé. Pero hay problemas estructurales más graves que un cemento. Yo aprendí cuando fui secretario de planeación que muchas veces la gente no necesita cemento. Y amén, claro, amén por los acueductos, amén por los alcantarillados. Pero la gente necesita cosas más profundas. La gente necesita respeto. La gente necesita amor. La gente necesita atención. La gente necesita ser libre del odio que hay en su corazón. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Y en Colombia, en el Cauca y en Santander y en muchas ciudades de Colombia hay un problema como el que tenía Esaú. En muchos hogares, en muchas familias, en tu familia. ¿Sabe qué me decía el Señor ahorita? Prepárese para lo que viene. Dios me decía: hay familias, hay personas de mi pueblo que en su familia están librando batallas. Se ha impartido un sentimiento de odio que se ha transmitido de generación en generación, y que usted tiene que cortar con eso. Mire, ahora vamos a la palabra Génesis 36:12, para que usted asimile lo que le estoy diciendo. Génesis 36:12. Aquí viene algo especial. Dice la palabra: y Timna. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Y Timna. Génesis 36:12 dice: y Timna fue concubina de Elifaz. ¿Quién fue Elifaz? Si usted toma allí apuntes y puede bosquejar. Elifaz fue hijo de Esaú. ¿Quién fue Elifaz? Génesis 36:12. Hijo de Esaú. Y dice: y ella le dio luz. ¿A quién? ¿A quién? A Amalek. ¿A quién le dio luz? O sea que, y bueno, ¿y qué fue lo que leímos entonces en Éxodo 17? Que era Amalek que se levantó con Israel. A ver, para que usted me comience a entender, Amalek, anote allí, Amalek fue nieto de Esaú. Esaú fue hermano de Jacob. Aló. Y el odio que tenía Esaú hacia su hermano fue transmitido a su descendencia. Y por eso, a pesar de que eran familiares, es un familiar, es un nieto de Esaú, que era hermano de Jacob. Vuelvo y lo repito para que lo entienda: quien se levanta a atacar a Israel por la retaguardia. ¿Sabe qué me mostraba el Señor con eso? Y no lo voy a decir puntualmente, pero yo ya lo sé. Pero tú lo sabes, y no lo voy a decir, porque no lo voy a decir para que se preste para ser utilizado para vergüenza, no. Pero muchas personas sí lo van a saber. Dios me mostraba familias. Venga, Cristian, para acá. Venga, David.
Háganse acá. ¿Sí? Y venga Yani, separaditos. Venga Yani y venga Manuela. Un momentico, por favor. Y venga Steven también. Y venga Daniel. ¿Sí? Entonces ustedes vénganse acá para que ustedes entiendan esto y lo vean. Miren, venga usted aquí. No, así, exacto. Y venga Dani con Yani. Y ustedes dos van a ser hijos. Vengan para acá, vengan para acá. Usted es hijo de aquí de este hogar y usted es hijo de aquí de este hogar. ¿Ya? Y otro por ahí. Venga usted, hija. Venga, sí. Y venga, que tiene pinta de hijo. Usted va a ser hijo de Steven. Aquí donde está. ¿Sí? Y venga Jonathan. Sí, venga Jonathan. Venga, papá. Ayúdeme, papá. Pero aquí adelante. ¿Sí? Y usted se va a hacer acá. Usted va a ser hijo de Cristian. O sea, está adelante. Hágase adelante, Cristian, allí. Y usted adelante. Eso sí. Mire lo que pasó. Esaú. ¿Cómo se llama él? Venga, Jacob. ¿Cómo se llama usted? Pero hágase acá. Tiene un hijo. ¿Cómo se llama este? Eleazar. Y tiene un hijo. Este se llama Amalek. Ahorita yo borro y la libero, tranquila. Es solamente una representación. Amalek. ¿Sí? Y aquí está entonces Jacob. ¿Sí? Que tiene sus hijos, su descendencia. Pero Amalek viene y ataca a todo el pueblo de Israel. ¿Qué viene siendo el Amalek para algunos acá, en esta generación? Si aquí está, por ejemplo, los padres, aquí están los abuelos, los padres, los hijos, abuelos, padres, hijos. ¿Sabe qué me mostraba el Señor? Que en muchos de ustedes hay contiendas, situaciones de odio entre ellos. ¿Sí? Situaciones de odio se transmiten a una generación, se transmiten a otra generación, y ya esta tercera generación viene y pelea contra ellos. Se lo voy a poner más directo. ¿Qué ejemplo es eso? ¿Qué viene siendo él para él? Vienen siendo primos. Y Dios me mostraba en muchos de ustedes que en su círculo familiar, en su grupo familiar, ni se hablan, ni se comparten. ¿Por qué? Porque se ha estado transmitiendo esos ciclos de odio de generación en generación, y dentro de la misma familia, también entre hermanos. Mire, ¿qué era Esaú para Jacob? Hay varios de aquí que tienen problemas por situaciones de odio, de resentimiento, de envidia entre hermanos, y eso genera maldición en la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay primos acá que se les ha engendrado, se les ha transmitido esa situación, ese espíritu de odio, y eso ha generado división en las familias. Usted sabe, yo no tengo que decirle específicamente quiénes son. Gracias, muchachos. Démosle un aplauso al Señor a estos muchachos. ¿Cuántos me están entendiendo lo que Dios nos está hablando? Entonces, si eso pasa en alguno de nosotros que conocemos la palabra, que conocemos de Dios, ahora ¿cómo será la gente de afuera, la gente que no tiene a Cristo, la gente que no conoce de Dios? Y luego nos preguntamos por qué nuestro país está como está. Porque lo primero que quiero hablarte con toda esta explicación y con todo este ejemplificación que he dado, es que hay un problema que tiene que ser quebrantado, que tiene que ser restaurado, y es el odio en los corazones, el rencor, el resentimiento en los corazones entre nosotros. Mira, recuerde que si usted conoce a Cristo, las palabras de Cristo están en usted y la cosmovisión de Cristo está en usted. Eso quiere decir que la filosofía de Cristo es diferente a la filosofía del mundo, que las leyes de Cristo son diferentes a las leyes del mundo, y que tú no puedes operar y vivir tu vida si dices ser cristiano como vive el mundo, como dice el mundo. ¿Cuántos me están entendiendo acá?
¿Sí? En el mundo es ojo por ojo y diente por diente. Pero cuando usted está en Cristo dice, amarás a tus enemigos y bendecirás a tus enemigos. Ese es el sello de ser un verdadero cristiano. Y lo que Dios me comenzaba a hablar con esto es que hay espíritus de odio que se han transmitido a los hijos, que se han transmitido a los nietos, para traer enemistad entre las familias, tanto cristianas como no cristianas. Y es más, te has acomodado a esa situación. Y eso lo que hace, amados, amadas, es traer maldición sobre la tierra. Mira, tú no puedes transmitirle a tus hijos, tú no puedes transmitirle a tus nietos, tú no puedes transmitirle a tu familia ese odio hacia una persona. Como colombianos no podemos transmitirnos, no podemos ser propagadores y generadores de odio los unos a los otros, por más diferencias que tengamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Mateo? Acompáñame por favor al libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, acompáñame por favor allí donde está. Mateo 5, versículo 9. ¿Cuántos lo tienen? Mateo 5, versículo 9. Acompáñame por favor, dice. Yo quiero que usted busque para que lo lea y para que todos juntos lo podamos leer. Mateo 5, 9. Si ya va llegando allí, va diciendo amén. Mire lo que dice la palabra. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de ¿qué? Bienaventurados los que propagan el conflicto, serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados ¿qué? Dios te ha llamado a que tú seas un ¿qué? Pacificador. A que tú cortes la cadena de odio que ha venido de generación en generación y que sigue de generación en generación. Hay tíos de ustedes que se odian entre sí. Hay hermanos de ustedes que se odian entre sí. Hay primos entre ustedes que se odian entre sí. Y usted tiene que, ya que hoy Dios le está abriendo los ojos, usted tiene que ser un pacificador, buscar ser un pacificador y no extender la cadena de maldición, de odio de generación en generación, como le estaba pasando a Esaú. Esaú, papá de Eliafaz. Eliafaz, papá de ¿quién? De Amalek. Y Amalek en Éxodo 17 que ataca ¿a quién? A Israel, o sea, a Jacob. Hermanos, el odio nos está matando. El resentimiento nos está matando como colombianos, como caucanos, como quilichagüeños. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Ahora bien, tú no puedes dejarte contaminar de ese espíritu de odio, de ese espíritu de amargura, de ese espíritu de resentimiento. No puedes permitirlo. Y eso es una de las cosas que significa Amalek. Para que usted vea cómo ese espíritu de Amalek todavía sigue operando en las vidas, todavía sigue operando en los corazones. Ahora, Deuteronomio 25, acompáñeme por favor. No, antes de Deuteronomio, perdón, quiero darle este bonus track. Primera de Samuel 14, 48. Pregunta: ¿usted ha visto por televisión, lo ha visto físicamente, lo ha visto a través de esta semana, ha visto manifestaciones de odio, sí o no? Dígalo. Ok. Primera de Samuel 14, acompáñeme por favor allí. Primera de Samuel 14, versículo 48. Primera de Samuel 14, 48 dice: y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Léalo por favor. Primera de Samuel 14, 48, se lo repito. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. O sea que los de Amalek les gustaba el saqueo.
¿Usted sabe qué es saquear? Saquear es, anote allí, apoderarse de algo usando la violencia. Eso es saquear. Apoderarse de algo que no te pertenece usando la violencia y usando la fuerza. Les pregunto, ¿eso está bien? ¿Qué es saquear? Es entrar a un lugar robando todo lo que se halla. Pregunto, ¿eso está bien delante de los ojos de Dios? ¿Qué es saquear? Es apoderarse de algo de manera ilegítima. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, nosotros tenemos que enseñar a nuestra familia que las cosas que se ven en el mundo, que las cosas que se ven en la calle, por más que se vean en la calle, no son conforme a la voluntad y al corazón de Dios. Aló. Mire, y es por eso que la palabra dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Usted sabe. Y yo quiero aclarar, ¿no? Porque ya más de uno dirá, ay, pero entonces el pastor no está de acuerdo con la protesta. Claro, yo estoy de acuerdo con la protesta pacífica ante la injusticia, ante la falta de equidad. Claro que sí. Pero eso no permite, eso no justifica que yo violente la integridad, el patrimonio, la vida y la familia de otro. ¿Estamos o no estamos? O yo te pregunto, ¿a ti te gustaría entonces que te entraran a tu casa y que te saquearan? ¿Alexis? ¿Cierto que no? A nadie. Y mire qué tremendo este espíritu de Amalek, porque ese espíritu de Amalek era saqueador, se apoderaba de las cosas de manera ilegítima, entraba a un lugar robando todo lo que se hallaba, se apoderaba de algo usando violencia y usando la fuerza. Y qué tremendo. Yo decía, bueno, y el Señor, ¿por qué me pone a predicar de Amalek en esta semana? Y yo oraba y el Señor me dijo, enséñale más a mi pueblo de cómo funciona ese espíritu de Amalek, para que estén orando y quebrantando de manera específica e inteligente el espíritu de Amalek. Mire algo, Primera de Samuel 30, acompáñeme allí. Y el que se ganó esta peinada se la ganó. Pero yo tengo que corregir de la ignorancia. Y hubo una persona en el Descansando que dijo, uy, perdóname la ignorancia, porque es que uno ve en el Facebook que llega, yo llamé a Gina esta semana, le dije, ve, y ella de pronto no me entendió lo que yo le estaba diciendo, pues tampoco se lo expliqué. Yo le dije, ve, ¿cómo así que en la 11 están haciendo una fogata allí, una quema? Ah, sí, pastor, allá se reunió gente. ¿Usted ha visto quemas en ciudades? ¿En Cali? ¿Ha visto quemas? ¿En la Panamericana ha visto quemas? Y de repeso veo la hija de un amigo mío ahí saltando y bailando al lado de la fogata. Y la foto. No, a la reforma tributaria. Y yo le quiero aclarar algo. Si usted se mete a mi perfil Jonathan Ramírez de Facebook, yo generé unos postulados porque yo me leí los 37, 80 hojas de la reforma tributaria y dije, no estoy en contra de la reforma tributaria por esto. De hecho, esta semana me llamaron de Proclama del Cauca de Notas al Día. Henry Montoya me dijo, pastor, usted puede venir y ya que usted se leyó esto, y usted puede venir y decirnos cuáles son los puntos y cuáles son las soluciones, porque también le tengo soluciones. Le dije, sí, déjame yo acomodo y voy. Y lo que me llama la atención, y a mí me generaba dolor, porque lea Primera de Samuel 30. Primera de Samuel 30 dice, cuando David, Primera de Samuel 31, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido al Neguev de Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido ¿qué? ¿Le habían prendido qué? Ay, usted sabe que es un acto prender fuego en una ciudad, es declarar asolación, es declarar destrucción, es declarar que esa ciudad va a ser consumida por cenizas. ¿Usted sabía eso? Y volvemos, ¿no? Ay, la fogata ahí en la Panamericana. No a la reforma. Dígale a la persona que está a su lado, ay. Sí.
Y vuelvo y lo repito para que no, yo no quiero, o sea, yo estoy predicando la palabra, o sea, y si tú has estado haciendo eso por ignorancia o de aposta, déjame decirte que la palabra es clara, ¿sí? Y a mí me genera, yo cuando veo esas quemas, vea hermano, a mí me dan ganas de salir y yo más bien me encierro a orar, porque la pastora sabe cómo soy yo y usted sabe cómo soy yo, que yo también soy volado. Jue madre, a mí me llegan a quemar cerca de la casa y yo no voy a permitir que estén declarando sobre la ciudad donde yo soy pastor, donde la ciudad donde yo soy autoridad, donde la ciudad donde yo tengo iglesia. No, señor, yo no voy a permitir que se declare destrucción, ruina y muerte. Ahí está la palabra. ¿Qué buscaban hacer los de Amalek? Quemar, prender fuego. Ahí lo dice, prender fuego. ¿Por qué ellos prendían fuego? Porque ellos les decían: esta ciudad es de nosotros, mompa, es de las tinieblas y está destruida. El que el mundo haga las cosas no significa que estén bien. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, si tú ves en la calle que una persona le está dando en la jeta a una mujer, entonces porque lo hace el vecino, entonces está bien, pregunto yo. No, y entonces y yo decía: Dios mío, perdónanos, o sea, definitivamente, perdónanos, porque no sabemos. Dígale a la persona que está a su lado que Dios nos perdone. Dígalo, que Dios nos perdone, hermano. Sí. Pastor, entonces nos vamos a dejar clavar y nos vamos a dejar... No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. ¿Sí? Y si usted está tan inconforme, pues usted ya tiene, Dios le ha dado el poder a cada uno de nosotros para corregir las cosas. Pero es que llevamos lo que llevamos de historia metiéndolas de caminar siempre. Entonces, ¿la culpa es de unos pocos o es de nosotros? Porque esos que están allá, ¿quiénes los montaron? Diga conmigo: nosotros, o la mayoría. ¿Sí o no? ¿Usted se acuerda cuando en la palabra dice que algo que detesta el Señor es que los niños sean pasados por el fuego? Yo le motivo a que busque eso en la Biblia. Y en Cali ya ni los publicadores, los papás: hágale, dé la vuelta, dé la fogata, hágale, pasando por el fuego. Y yo decía: Dios mío. Y ya, qué tremendo. Mire la influencia de ese espíritu. Mire cómo Amalek nos ha zarandeado esta semana. Y hay personas, yo llamé a unos pastores, unos consiervos, y los llamé, yo les colgué y dije: no, chao, suerte. Ay, no, yo me descargo. No tiene ni berraca idea de lo que está pasando. O sea, nos falta entendimiento, muchachos. Y yo lo dije hace 8 días y lo estoy diciendo desde hace tiempo, lo estoy diciendo acá, y están grabadas en los Facebook, las palabras. Lo estoy diciendo: ojo, porque se vienen tiempos tremendos para el Cauca y para Colombia. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? ¿Y cómo lo cancelamos? Tenemos que manifestar la gloria del Señor. Tenemos que ser entendidos en cómo neutralizar esas cosas. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que despojarnos de esas prácticas. Como por ejemplo, ¿cuántos de acá, a cuántos les colocaron el ojo? Usted le colocó ese cosito acá y lo llevó para donde el brujo. En la ignorancia. Es la ignorancia lo que trae ruina. Es la ignorancia lo que trae pobreza a nuestras vidas. Tanto que, que lleva al niño, lleva a la niña, que es que tiene ojo, tiene cuajo, esas cosas que decían, y lo que hacían era llevarlo de un brujo para que lo consagraran. Y después dice: ay, pastor, ¿y por qué este hijo me salió tan calavera? Si desde pequeño ya está consagrado, hermano. O sea, entiéndame algo: el que usted no entiende el mundo espiritual no lo desvincula de sus beneficios o de sus consecuencias. Como si yo le dijera a Steven, yo me rehúso, yo no creo en la ley de la gravedad porque yo no la veo. Imagínate yo diciendo eso. Y me va a tirar del cerro de Belén para demostrarle a esta mano de fanáticos
de estudiosos que la ley de la gravedad no existe porque no la veo. Si yo me tiro a Antonio del Cerro de Belén, ¿usted qué cree que qué me pasa? El desconocimiento de algo no implica. Como si usted se va para Cali, yo le digo a Antonio, préstame el carro, y él me lo presta con su buena intención, a hacer una diligencia, y yo puedo entrar a Cali, y yo puedo entrar inclusive a ir a orar por un enfermo allá a la Valle del Lili, de verdad, por Chuchito, y voy entrando, pero si ese día hay pico y placa, lleve. Y ahí no vale. Y yo puedo decir, es que yo soy pastor, le muestro la Biblia, le muestro el número de la habitación de la persona. No, el desconocimiento de las leyes no me exoneran de ellas. Amados, con esta palabra, ¿qué les estoy diciendo? ¿Y qué le pido al Señor que me ayude? A que podamos tener revelación de las cosas, a que podamos tener entendimiento de las cosas, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y yo no te estoy diciendo esto para que te llenes de temor, no, porque la palabra no genera temor en nuestro corazón. La palabra de Dios genera arrepentimiento, santificación y genera fe. ¿Cuántos saben eso? Pero debemos ser personas entendidas en esto. Amén. Miren lo que dice Éxodo. Acompáñenme por favor. Libro de Éxodo 17. Volvamos allá. Eran unas características que quería enseñarte de Amalek. Como Amalek hoy, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, sigue influenciándonos con odio, sigue influenciando a la gente, trayendo un corazón lleno de que lleva a la gente a saquear, a despojar, a tomar por la fuerza. 17:8. Mire, Amalek, le voy a dar otra ñapa acá. No la quería dar, pero la voy a soltar antes de que vayamos al 17. Tranquilo que vamos a terminar con 17 y con Deuteronomio 25. Vamos al 2 de Samuel 1, por favor. Para que usted entienda con qué nos estamos enfrentando. 2 de Samuel capítulo 1, versículo 8. Segunda de Samuel 1:8. Tremendo, ¿no, Manuela? Eso que Dios nos está enseñando hoy, ¿cierto? Ahora bien, mientras usted busca la palabra, si hay odio en el corazón, venga Doney, venga Cristian, por favor, y venga David. Esta es una familia de hermanos. Véanse aquí, recuerden el distanciamiento, porque nos están grabando y después dicen, viaje pastor allá. ¿Sí? Pero ustedes son hermanos, ¿sí? Hagan un triangulito así con distanciamiento, mirándose ustedes así. Esto es una familia, ¿sí? ¿Estamos claros que esto es una familia? Pregunta, si hay odio en el corazón de este hermanito, pregunto, ¿la familia está unida, sí o no? ¿Por qué? Ok, si hay odio entre estos dos hermanitos, ¿esta familia está unida? Bueno, ya liberémoslos a ellos. Ahora el que tiene odio en el corazón, resentimiento, es este varón. ¿Será que hay unidad en esta familia? Entonces, anote esto. ¿Sabe cuál es otra característica del espíritu de Amalek? Que genera división. Anótelo allí. Yo le estoy soltando todo esto es para que usted tenga un derrotero de oración y sepa con entendimiento por qué tiene que orar. Vaya, muchachos, siéntense, gracias. Hay división. Pregúntele a la persona que está a su lado a ver si le responde sin vergüenza. Dígale, ¿en su familia hay división? Pregúntele. Hay unos que ni se atreven, dicen, no, yo no pregunto, no volteo la cara porque me la voltean de un mascarado. Así. Muy bien. Voltee la cara. ¿En tus tíos hay división? Segunda de Samuel 1:8. Me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. ¿Y qué pasó acá?
Dice, él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Versículo 10. Yo entonces me puse sobre él y le maté. ¿Qué hizo el amalecita? Lo mató. ¿Pero a quién mató? Dice, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona. Vea, es que el raponazo sigue, vea, ¿sí ve? Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo. Oiga, hermano, estos amalecitas son terribles, hermano. ¿Sí? Y dice, y las he traído acá a mi Señor. ¿A quién están hablando aquí? Está hablando de que este amalecita mató al rey Saúl, y el rey Saúl era el ungido de Israel. Y lo mata, y no solamente lo mata, sino que lo despoja de su corona y de su anillo. Y otra cosa que te quiero ministrar y enseñar acerca del espíritu de Amalek es que el espíritu de Amalek busca matar la unción de Dios sobre tu vida. ¿Cuánto me están entendiendo acá? Mire lo peligroso y lo complicado que esto, y a lo que nos estamos enfrentando. Y hoy las personas están perdiendo, se les está apagando la llama. ¿Se acuerda que hace como 15 días estuve hablando acerca de que la lámpara no se apagara, de que teníamos que llenarnos de aceite? ¿Por qué? Porque ese espíritu de Amalek busca apagar la llama, que se acabe el aceite en tu vida, que dejes de brillar, que dejes de dar luz. Porque lo que necesita el sistema de este mundo y lo que necesita María del Carmen, lo que el enemigo quiere, María del Carmen, para tu familia, el plan del enemigo, que es diferente al de Dios, es que en tu familia haya tinieblas y haya caos. Pero el plan de Dios para tu vida, María del Carmen, y para tu familia es que haya luz, que haya vida y vida en abundancia. ¿Estamos entendiendo o no? Ahora sí, vamos entonces reversa. Deuteronomio 25, 17. ¿Cuántos están siendo edificados por la palabra del Señor en esta hora? Deuteronomio 25, versículo 17. Acuérdate, Deuteronomio 25, 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. A ver si aprendimos la tarea. Estaba Esaú, que engendró a Eleazar, y Eleazar engendró ¿a quién? Amalek. Y Esaú era hermano de Jacob, y Jacob después sería conocido como Israel, y el padre de una gran nación. Y en el momento en que Israel, pasaron los años, y en el momento en que Israel estaba saliendo de Egipto, mire lo que dice la palabra del Señor, ponga la atención. Dice que Dios les estaba libertando. Recuerda que ellos estuvieron más de 460 años cautivos en Egipto. Y le voy a traducir esto. Ellos estaban en la mala, ellos estaban en la inmunda, ellos estaban en cautividad. Y cuando Dios los liberta y ellos están saliendo de allí de Egipto, dice que le vino el ataque de Amalek, le vino el ataque de ese familiar cercano. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que usted como que trata de salir adelante, trata de levantar la cabecita un poquito, trata como de crecer un poquito, y a veces es los de la misma familia los que le están saliendo al encuentro para dañarle el caminado? ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Entonces, ¿eso qué significa, pastor? Eso significa que Amalek se levanta contra los propósitos que Dios tiene para tu vida, para tu hogar y para tu descendencia. Te lo repito. El espíritu de Amalek es un espíritu que se levanta para quebrantar el propósito que Dios tiene contigo. Lo leímos en Jueces 6, versículo 6, del 1 al 6. Amalek ataca el área económica. Yo pregunto, ¿será que la economía de esta ciudad, la economía de tu casa, la economía de Colombia ha estado afectada en los últimos años, sí o no?
ataca la economía, se roba todo el fruto de tu trabajo, busca quebrantar la productividad, porque déjame decirte, Dios te ha hecho un hombre y una mujer productiva. Eso está en tu ADN, entiéndelo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha dado ideas, Dios te ha dado diseños, Dios no te ha dado una mentalidad de esclavo, Dios no te ha dado una mentalidad de mendigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire lo que hace Amalek. Amalek es un espíritu que busca quitarte la pasión y la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Mire, Amalek mató al ungido. Así que si usted se ha estado sintiendo, ¿y por qué yo le explico esto? ¿Y por qué yo le suelto todo esto? Para que usted esté apercibido, que usted no se deje adormecer. Yo bendigo su vida. Dele un aplauso al Señor por todas las personas que están acá, que no se dejaron vencer del frío, de la lluvia, del espíritu de Sabanás. ¿Sí? Yo quiero que Bernardo y Yolanda se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie, los saludamos, le damos la bienvenida. Nos vienen a visitar por primera vez hoy desde Dominguillo. Démosle un aplauso al Señor. ¿Y sabe a qué hora llegaron? A las 8:40, y primera vez. Y ahora otra vez más de uno se va a quedar con el cuello pegado. Voltee a ver al hermano que está al lado y pregúntele: ¿a qué hora llegó usted, hermano? Así, cuello de tortuga. Y muérganos que me están viendo aquí en Santander y tampoco vinieron. Y muérganas también. Amalek ataca por sorpresa, con situaciones sorpresa. ¿Usted le ha pasado? Usted va a decir así como la propaganda: sí, señor, ¿sí? Ha sufrido de dolores. Sí, señor. Sí, usted ya sabe la propaganda de Oloram. ¿Usted le ha pasado que muchas veces usted tiene un plan en la semana? Usted tiene como que se lo pone en las manos del Señor. Usted diseña algo, un plan de trabajo, una estrategia en la familia, ¿sí? Una situación personal, ¿sí? Usted lo esboza, lo pone en las manos del Señor, y esa semana, hermano, le va como a perro de misa. Sí, gracias, Estela, por tu sinceridad. Estela, tú y yo somos los únicos, Estela, porque a mí me pasa muchas veces. A los otros no, son santos, vuelan, la tienen clara, al final oran por mí. ¿Sí? Mire, Amalek ataca nos toma por sorpresa, con situaciones sorpresa. Qué tremendo eso, y a veces uno no es consciente. Y usted no puede dejarse robar la bendición. No puede dejar robarse la bendición. Ahora bien, termino con esto porque quería soltártelo. Muchas de las cosas las he dejado ahí en el Descansando en Dios. No voy a hacerlo por temas de tiempo, porque se nos fue el tiempo. Pero fue una gran edificación, una gran bendición. Éxodo 17, solamente quiero que entiendas una cosa. Usted puede buscar los Descansando en Dios de esta semana y se le va a profundizar más, porque ahí también lo he soltado. Dice la palabra que ¿cómo vencemos a Amalek? Amalek lo vencemos, hermanos, a través de la oración y la palabra. ¿Sí? Manuela, ¿sabes cómo se vence la división en los hogares? Que muchas veces viene a atacar ese espíritu de división en los hogares. Cuando tú te conviertes en una persona que ora y que busca la palabra. Porque eso sana tu corazón, restaura tu corazón y liberta tu corazón. ¿Amén? Porque recuerde, el propósito del enemigo es robar, matar y destruir. Entonces dice la palabra de Dios que Éxodo 17:11: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ojo con eso. ¿Qué significa eso? Significa que solo la oración, escúchame, te ayuda a vencer a tus enemigos internos y a tus enemigos externos. ¿Aló? Porque tú y yo tenemos enemigos internos, ¿usted sabía? Yo le copio mucho la idea a mi esposa, que dice que el peor enemigo que uno tiene es a la persona que uno ve todos los días en la mañana en el espejo. ¿Sí?
O sea, las luchas internas, hay luchas internas que son muy fuertes. Todos tenemos luchas fuertes internas que son diferentes. Mi lucha interna va a ser probablemente muy diferente a la de Rosa. Y la de Rosa va a ser muy diferente a la de Evelyn. Evelyn tiene unas luchas internas que son diferentes a las de Aurora y así sucesivamente. Y todos quizás podemos tener unas luchas similares en lo exterior. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Pero sea una lucha interna o externa, es la oración la que nos ayuda a vencer esos enemigos. Por eso la palabra dice en Éxodo 17:11 que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué significa eso? Cuando Moisés estaba orando en la cumbre, en el lugar alto, porque la oración te posiciona en un lugar alto y desde ese lugar alto comienzas a orar, comienzas a conseguir las cosas con autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando él dejaba de orar a Dios en el monte, en la cumbre, dice que el enemigo, que ¿cómo se llamaba el enemigo? Amalek, prevalecía, ganaba autoridad. James, ¿cómo usted vence sus enemigos internos, varón? Estando firme todos los días delante del Señor, orando, clamando, llenándose de la palabra. Esa es la manera. Y dice la palabra más adelante que en el versículo 13 que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿A filo de qué? Y la espada representa la palabra del Señor. Y cuando yo quiero que tú te preguntes en esta mañana, ¿cómo está el filo de la palabra de Dios en tu vida? Porque si tú tienes una palabra afilada, una palabra de parte de Dios afilada, esa palabra te va a permitir romper toda acechanza del enemigo, te va a permitir romper toda obra de maldad, toda raíz de maldad, de pecado, de iniquidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos afilar la palabra para que la palabra, como dice Hebreos 4, dice que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿cómo está su filo? Necesitamos afilar la palabra del Señor. Y con oración y con palabra, vuelvo y lo repito, de esa manera vamos a poder neutralizar todas esas características que están atacando nuestra nación, que están atacando nuestras vidas, que están atacando nuestras familias. Porque aunque Amalek es un espíritu poderoso, la palabra de Dios dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor allí? Yo quiero que te pongas de pie, por favor, y vamos a orar. Y vamos a orar con entendimiento en esta mañana. ¿Cuántos han recibido bendición de la palabra de Dios? Quiero que cierres tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Señor, hoy tú nos has hablado, hoy tú nos has ministrado, Dios. Yo te pido que esta palabra, Señor, haga caer vendas que estaban en los ojos de algunos acá y los que están conectados también, Señor. Te pido, Dios, comience a orar allí donde estás. Dígale, Señor, gracias porque tú hoy has hablado a mi corazón. Hoy me has despertado. Hay gente que ha sido sacudida por la palabra de Dios. Hay gente que ha sido levantada por la palabra de Dios. Hay gente que ha sido despertada por la palabra de Dios en esta hora. Y por eso te glorificamos, Señor Jesús. Hoy, Señor, nos levantamos y resplandecemos, Señor. Y te pedimos, por favor, Señor, que quites toda semilla de Amalek en nuestros corazones. Toda semilla de Amalek en nuestras familias. Señor, que viene a atacar con odio, que viene a atacar con resentimiento, que viene a atacar a las personas en Colombia, en el suroccidente, en las ciudades. Señor, te pedimos, Dios, hoy con entendimiento, Señor, ya sabemos por qué orar. Señor Jesús, sabemos la raíz de las cosas, Dios, y nos levantamos a orar. Espíritu Santo, ora en su familia, porque quizás Dios te ha hablado a ti, quizás has podido identificar que en tu familia hay personas que tienen odio en su corazón y lo que hacen es dividir la familia,
familia. Vamos, en el nombre de Jesús. Hay personas que han inoculado ese odio de generación a generación y eso ha generado división, eso ha generado distanciamiento, y la palabra de Dios dice en Malaquías que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y hoy toda división que se quería posicionar en tu vida, que se quería posicionar en tu familia, ahora es declarada sin poder, es destruida y se va fuera, se va fuera, se va fuera. Aún yo quiero que allí, en una actitud muy seria de lo que estamos haciendo, puedas pensar si en algún momento tú le has sembrado odio a tus hijos o le sembraste odio a tus hijos contra alguien, contra su papá, contra un hermano, contra un primo. Vamos, allí analízalo. Si en algún momento has sembrado eso en alguien, lo has sembrado en un amigo, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón, Señor, si por esas veces, Señor, que sembramos odio. Muchas veces hay gente que siembra en la misma iglesia, siembra odio hacia el pastor, hacia la pastora, hacia un hermano, siembra semillas de odio hacia la iglesia. Vamos, pídele perdón al Señor si ese ha sido tu caso y desarraígalo, Señor, y destrúyelo, Señor, te lo pedimos en esta hora. Haznos libres del odio, haznos libres del resentimiento, Señor, te lo pedimos. Quebranta la división, Señor, en Colombia. Señor, el enemigo nos quiere ver divididos, el enemigo nos quiere ver con odio, el enemigo nos quiere ver con amargura, Señor. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, se va esa división ahora, Señor. Oramos, Señor, y reprendemos al enemigo que quiere venir a saquearnos, Señor, que viene ese espíritu de saqueo sobre Colombia, Señor, a saquear Colombia, a saquear las ciudades, Señor, a saquear las familias, Señor. Hoy reprendemos eso en el nombre poderoso de Jesús y se va fuera, se va fuera. Levante sus manos allí bien en alto y dígale: Señor, que nada me robe la unción, que nada me robe tu presencia, que nada me robe tu gloria, Señor Jesús. Y si algo me había robado la gloria, hoy me despojo de eso y vuelvo a tu presencia, vuelvo al lugar secreto en el nombre poderoso de Jesús. Y dígale: Señor, hoy me revisto, Dios, hoy me revisto de ese espíritu de oración. Dígale: volveré a la palabra, Señor, volveré a juiciarme a la palabra, volveré a tener vida devocional, estaré clamando de día y de noche, Señor. Seré un hombre, una mujer de oración, Señor, y mi vida, Señor, y mi vida sobre mí será vista tu gloria. Diga conmigo bien fuerte: Señor Jesús. Vamos, dígalo: Señor Jesús, hoy yo declaro que sobre mi vida será vista tu gloria. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy se va de mi vida toda tibieza, toda frialdad, toda oscuridad, toda tiniebla, todo desenfoque, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al